Hola, mi nombre es Eduardo Martínez y hoy les hablaré sobre el derecho. ¿Qué es derecho? Derecho es un conjunto de normas jurídicas emanadas por el poder público para regular y normar la conducta exterior de las personas. Esta definición es la más asegurada, ya que no existe una definición concreta para todas las personas. El derecho surge desde que hay conflictos en la sociedad y desde que existe la política en sí para decir que el derecho es el que rige todas estas normas y estos actos. Una norma jurídica tiene que tener ciertas características para que funcione. Si no las tuviera, no sería una norma. Una de ellas es que debe de ser heterónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona no está en contra de lo que hizo otra persona, puede interceder una tercera persona para, para sancionar o para avisar para que sancionen a la persona por el acto que haya hecho. Debe de ser bilateral. Eh, Aquí existe una obligación de que es de dar, hacer o no hacer, y una segunda persona tiene la exigencia o puede exigir que se cumpla la obligación. Otra de las características es que es coercible. ¿Qué quiere decir esto? Que se obliga a una persona a pagar o dar un bien mueble o inmueble a cambio de la obligación para que se extinga. Otra de las características es que es externa, ya que la norma jurídica no puede regir los pensamientos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona eh, piensa algo malo, la norma jurídica no puede interceder, pero si lo hace, sí puede interceder. Un ejemplo es como si yo pienso robar un banco, no es lo mismo que yo lo piense a que yo vaya y robe un banco. Aquí sí puede interceder. Hay otros tipos de normas, como la norma moral, que es aquella en donde la persona hace algo para un bien o no lo puede hacer y como quiera no afecta. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es un decir, un ejemplo, una persona siempre dona dinero a una fundación todos los años y un año decide no donar, entonces no está obligado a donar, simplemente él lo hacía por gusto y no afecta a nadie, ni a él ni a segundas personas, porque dependía de él. También está la norma de urbanidad, que es aquella que impone la sociedad, son normas de la sociedad en donde cada persona decide qué hacer con ella. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo de ropa, tú decides cómo vestirte, cómo qué comprar, en dónde, y no hay una norma que te diga que no lo puedes hacer o en dónde lo tienes que hacer o cómo hacerlo. Les voy a hablar sobre los distintos conceptos de derecho. Existe el derecho objetivo, que es un derecho en el que hay un acto jurídico, bueno, regula la actividad jurídica de las personas eh, en la sociedad, tanto como en mercantil, en civil, en penal, procesal, etcétera. Este se divide en dos tipos de derecho, que es el público y el privado. El público es aquel para toda la sociedad en general, no distingue grupos ni nada, simplemente es en general, todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el público puede aplicarse a cualquier tipo de personas, mientras que el privado solamente sería, o sea, puede también para todas, pero va destituido o va dirigido a un par de personas, ciertas personas, etcétera. Bien, el derecho público tiene una cierta clasificación. Se clasifica en derecho constitucional, que es una norma jurídica que regula la organización y estructura del gobierno, así como los tres poderes de la nación, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y las garantías individuales de los mexicanos o de los individuos en sí. Este se podría decir que es el diosito del derecho, porque en él está
él es el que rige todo gracias a su Carta Magna o la Constitución mexicana, como lo gusten llamar, y en él pues se muestran las leyes, se muestran las garantías individuales. Este se divide en dos, en la parte dogmática y la parte orgánica. En la dogmática vienen las garantías individuales, mientras que en la orgánica viene todo sobre los tres poderes. Todo lo que hacen, todo lo que están restringidos, lo del trabajo, etcétera. Eh, También está en la clasificación del derecho público está el derecho administrativo, que es una norma jurídica que regula al poder ejecutivo y a su administración. También está el derecho penal, que es el que regula las sanciones y delitos que hacen las personas. Es decir, un ejemplo, cuando una persona roba o un criminal o algo, aquí entra el derecho penal. Aquí es donde se llevan las sanciones, se llevan todos los delitos que pasó, etcétera. También está el derecho procesal, que es el que regula los juicios y procedimientos de, de las de las personas. Es decir, antes de que entre el penal, tiene que estar el procesal. Tiene que llevar un procedimiento, unos juicios, saber qué está pasando, y aquí es donde entra el penal. También está el derecho laboral, que es el que regula la actividad entre el trabajador y el patrón eh, sobre los problemas que haya en el trabajo, ¿verdad? También existe el derecho agrario, que es el que regula las tierras y aguas de los propietarios en los campos, de acuerdo a todo lo del campo, regula todo eso para que no haya peleas, conflictos o sobre qué arreglar, vaya. Eh, otra subclasificación del derecho objetivo es el privado. En el privado se divide en dos tipos de clasificación, el civil y el mercantil. El civil es aquel en donde las personas tienen una privacidad, o bueno, pues las personas o en sí también empresas tienen la privacidad de tener un acuerdo o obligaciones o algo, y una persona tercera no es necesario que sepa. Es un decir, yo tengo un contrato con un amigo sobre una venta de un carro, y a mi vecino, a otro amigo, no le incumbe sobre mis asuntos, ¿verdad? De obligación. A eso se refiere el civil. El mercantil es pues un acto jurídico en el que se regula el comercio entre los comerciantes, o sea, sobre la compra-venta de productos, entre los actos mercantiles que existen. Otra clasificación bueno, otro tipo de derecho es el subjetivo. Es aquel que tenemos desde que nos da la ley desde que nacemos. Debe de haber bueno, el derecho objetivo y subjetivo van de la mano. El derecho objetivo tiene fundamentos, mientras que el derecho subjetivo no depende de una norma jurídica. También existe el derecho natural, que es aquel que tenemos desde que nacemos, como el tener los valores, que depende del tiempo más que nada. También existe el derecho vigente. El derecho vigente es el que estamos viviendo en el momento. Se podría decir que son las leyes que estamos viviendo en el momento, como la Constitución mexicana o cualquier otra ley. Ese es el vigente. Otro tipo de derecho es el positivo. El positivo se podría decir que es se podría decir que bueno, el derecho positivo es el que está vigente, pero que existió anteriormente ante las personas y que aún se sigue haciendo. Como hay leyes que antes protegían a las personas, por ejemplo, a los matrimonios, cuando tenían una infidelidad, que tenían,
bueno, que se tenían una relación con otra mujer o otro hombre y había una ley que lo prohibía o lo sancionaban. Entonces se quitó, se derogó de las leyes de la Constitución y hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que no lo hacen por lo mismo de que se quedó esa ley y simplemente se queda. Ahí, o sea, se quedó aquí en el momento, en los pensamientos de las personas y ya no lo hacen, entre otras cosas. Y pues, bueno, espero y les haya gustado sobre los tipos de derecho que hay, la norma jurídica, las características que tiene, entre otras cosas. Bueno, esto es todo.